Hola, yo soy Hayden, papá de Antonieta. Yo soy Miguel, papá de Merú. Y yo soy Juan, papá, y yo soy Juan, papá de Benjamín, pero Ahí Yo soy tenemos- Gabriel, papá de Elena con H. la Y cagué. Elena Coache. Y esto es un nuevo episodio de Jardín de Papás. ¿Cómo están, chicos? Bien, Hola, bien, chicos, qué ¿cómo bueno. están? Bien, Muy bien, bien. felices porque hoy tenemos un invitado, un amigo que no veíamos desde hace muchísimo tiempo. De hecho, en estos días Dagne escribió por el grupo que íbamos a cumplir 20 años de habernos graduados en la universidad. Y 20 años, 20 años Pues de me habernos voy, hasta graduado. luego, adiós. Y fue así como que, oye, de verdad ha pasado mucho tiempo. No, pero no es de que Entonces, se graduaron, de que se vieron en la universidad. Desde que desde que nos comenzamos. vimos. No, Claro, ¿cuántos no. años tienes tú, Hayden? Ah, no, claro, sí, porque, claro, sí, sí, cierto. Nosotros empezamos en 2005, claro, de haber iniciado la universidad. Yo pensé que era de graduado. Sí, miércoles. No, Y decía que, ¿cómo ha pasado el tiempo? Bueno, X, son 20 años ya y bueno, son, a veces como que uno pierde como el contacto con gente con la que compartió durante mucho tiempo en la universidad y qué bueno retomar ese contacto y hoy estamos con Gabriel, que es el papá de Elena y hoy con él vamos a charlar sobre estos temas de la paternidad, así que Gabriel, gracias por aceptar nuestra invitación. No, gracias por invitarme a mí y bueno, espero dar alguna luz en el camino, ojalá. Mira, Gabriel, ¿tú dónde estás hoy y cuánto tiempo ya tienes en ese lugar donde estás? Yo estoy en este momento en Castilla-La Mancha, España, Okay. y llevo en España desde 2017, o sea, son 8 años. ¿Ya? Y pues nada, como la historia de un inmigrante estándar, pasando de trabajos menos enriquecedores a más enriquecedores, pero bueno, no, todos son enriquecedores al final, pero bien, bien, bien. Y ahora un poquito más estable, así que good. Qué bueno. Qué bueno, qué bueno. ¿Y cómo ha sido o sea, más allá de estos temas del trabajo, cómo ha sido insertarse dentro de esta cultura europea? Que de alguna manera Bueno, fíjate, a mí no me costó tanto, no sé si porque mi familia es española por parte de papá ya. y más o menos tenía idea y ni siquiera el clima, o sea, porque yo llegué en pleno invierno, entonces eso era algo nuevo para mí, Mm, un mm. invierno tan tal, pero descubrí que soy una persona de invierno. De hecho, ahorita hace calor y lo detesto. El calor lo detesto. Entonces yo con mis 2 grados estoy feliz. Pero bueno, nada. No, en general ha sido fácil la adaptación porque es una cultura que conocía bastante. Me encanta Madrid, que yo estoy a media hora, estoy en Castilla-La Mancha, pero estoy a media hora de Madrid, trabajo en Madrid, Ay, hago la nada. maleta. Sí, Ya. entonces, por razones que se imaginarán, estoy en Castilla-La Mancha porque es un poquito Más más económico, por accesible. supuesto. Sí, claro, mucho más barato. Entonces, pero bueno, no, yo estoy encantado de estar en España, en Madrid, me gusta mucho. Ya. Estoy Gabriel, ya eres papá de Elena. ¿A cuántos años tiene Elena? Eso te iba a preguntar. bien. Va a cumplir 8 este año. O sea, Ah, wow. 8 años. O sea, nosotros Gabriel está en otra le etapa. pusimos la cosa en modo pro, nada rookie. El juego lo hicimos en modo pro del inicio. Pero fue que llegaron a España y ya estaban embarazados. ya tiene Pero fue casi. Salud por eso, compadre. Pues. Sí. Sí, Ya. un valiente, por eso te digo que no fue muy planificado. O sea, nosotros decíamos, bueno, primero vamos a tener trabajo, después casa, que no sé qué. Y dijo Elena, dijo, hola, ¿qué tal? Wow. Wow. Mira, ¿y cómo fue ese proceso o sea, ¿esto qué fue? ¿Fue un pelón? ¿O fue algo que él decidió No, de simplemente plano, sin planificar. sin planificar? No lo llamaría perdón. Ya, ok. Sin planificar. Aquí el de los Ya, pelones se perfecto. los lleva Hayden. Sí, no, el pelón me lo lleva soy yo, con el segundo en el cual estoy ahora. Mira, ¿y cómo fue ese Ok. tema de explorar la paternidad, de tomar esa decisión de ser papá? Nosotros siempre lo tuvimos claro, que Ya, íbamos a
hacer eso. Lo que pasa es que, bueno, los tiempos no eran los que Claro, eran. claro. Claro, sí. Pero siempre lo tuvimos clarísimo. O sea que al principio un poco de susto, claro, pero Claro. y por el contexto además, pero no, realmente creo que estábamos mentalmente preparados para eso. O sea, ¿Y tú preparados tenías entre siempre comillas, porque una... nunca se está 100% preparado, pero digamos que creo que lo afrontamos bien por eso, porque ya teníamos esa mentalidad de que íbamos y a te eso. visualizabas como papá? Sí, sí, muchísimo tiempo. Muchísimo tiempo. Sí, Ya. sí. Ya. ¿Y tenías referentes en términos de esta idea de ser papá, en el cual tú podrías como anclarte o que te motivaban a esa idea de ser papá? ¿O era o era una cuestión natural de Espontánea, No, claro. yo creo que es natural. O sea, mi papá en paz descanse fue espectacular. La otra figura que tenía era mi hermano con sus hijos, que, bueno, con su hija en ese tiempo pues tenía una nada más. Pero no fue que ellos me influenciaron a que yo ser papá porque tal, no, era una cosa mía realmente. ya? Y ese proceso de cuando se enteran que van a ser papás, ¿cómo fue? O sea, ¿cómo lo encaran frente a una realidad donde están solos en un Están país, llegando, están claro. llegando, no tienen ningún tipo de apoyo, nada? ¿Cómo se enfrenta a esos tipos? Estábamos solos, bueno, fue eso, un poco de susto, pero yo creo que claro, yo creo que es lógico. Lo asumí un poquito yo más rápido, porque mi esposa estaba más asustada, o sea, como que se te viene todo encima, pero yo creo que fue muy rápido el cambio de chip, o sea, asumirlo y trabajar en función a eso, nos planificamos, dentro de todo pudimos planificar, teníamos cómo hacerlo, Bien. teníamos cómo resolverlo. Entonces, ahora en retrospectiva, antes cuando pasó estábamos súper asustados y tal, pero en retrospectiva creo que lo hemos asumido bien y lo hemos llevado bien. O sea, no ha sido un trauma, no ha sido un nivel de estrés, bueno, no es, sí, cuando estás en la búsqueda del trabajo estable, mientras tú estás empezando un camino de inmigrante, es distinto sabiendo que viene un bebé en camino, ¿sabes? Entonces, Claro. eso te da una presión extra, pero dentro de todo lo supimos llevar bien, yo creo que... Y ahora sí tienen como gente cercana a la que compartir o apoyarse, no solo con la paternidad, sino el día a día como migrantes. Sí, o sea, nosotros también el hecho de que no estamos viendo propiamente en Madrid hace que se cueste verse con amigos cercanos, ¿sabes? Pero Claro. sí lo vemos con frecuencia, bueno, con cierta frecuencia y hay algo de apoyo, pero al final yo creo que hemos hecho un equipo nosotros, o sea, nuestro núcleo es bastante fuerte y no hemos necesitado tampoco esto de típico de que, bueno, en una paternidad donde lo tengas en tu país de natal, siempre Claro. tienes a tu abuela, la abuela al otro, que no sé qué, o sea, hay mucho Mm. más apoyo de ese lado. Nosotros no lo hemos tenido casi y ha sido difícil bueno, más complejo en algunos momentos, pero yo creo que al final nos hemos hecho a la idea y lo hemos logrado hacer bien, hemos hecho nuestras cosas bien. Hemos tenido tiempo en pareja bien, sin necesidad de acudir a cosas muy estrafalarias ni nada, así que bien. O sea, como que han logrado planificarse muy bien para no tener que necesitar esa red de apoyo, ¿no? Claro, y por la necesidad, porque no la teníamos, Claro. básicamente. Entonces, ya en este punto estamos bien blindados en Qué bueno. ese sentido y creo que estamos bien. Yeah. Mira, Y yo entonces, les invito a que conozcan a Juan. Juan es parte del programa. No sé si lo conocen. Hola, Juan. sí, ¿cómo están? Buenos días. No, mira, te iba a preguntar, entonces nace Elena. ¿Te acuerdas en esos primeros días, o primer mes? Porque para nosotros, bueno, para mí es una bruma, un gris que no recuerdo poco, pero ¿cómo fue para ti? No, yo viví muy intensamente tanto el embarazo como el día que pasó y los días posteriores. Me ¿Por qué lo viviste involucré mucho intensamente? ¿Ah? ¿Por qué lo viviste intensamente? Me involucré, leía mucho, estaba metido mucho en Ya. la cosa. O sea, de hecho, el día del parto fue
A ver, nosotros también es que no nos gusta jugar fácil, pero nos gusta ponernos la cosa complicada. Entonces, bueno, habíamos llegado de acuerdo, principalmente mi esposa, porque es la que va a tener el esfuerzo físico del día. Pero bueno, todos lo hablamos en conjunto y tal, y queríamos que fuese un parto respetado, entonces habíamos buscado los hospitales que iban más a esa tendencia de que no fuesen intrusivos y tal, y conseguimos uno en Torrejón de Ardoz. Nosotros vivíamos en Vallecas, y está bastante lejos, teniendo un hospital cerca y tal, pero nosotros es parte de Torrejón. Y no me arrepiento en nada de haberlo hecho, pero me acuerdo cuando, o sea, nosotros nos explicaron, mira, tienes que tener tantos centímetros de dilatación para que vayas al hospital y todas esas cosas, pero es que lo llevamos al rajatabla, con una aplicación, la aplicación esto que mide la dilatación, y las contracciones. Sí, y las contracciones, entonces que si no fueran las contracciones estas falsas, que ahorita se me olvidó el nombre alemán que tienen, Braxton Hicks. Exacto, algo así. Sí, por ahí va. Entonces, bueno, tenías que ver que el intervalo entre dilatación y dilatación sea de 5 minutos. Bueno, llegamos a rajatabla, nos levantábamos temprano, caminar por la zona donde vivíamos, hasta que, bueno, ya llegó el momento, pillamos un taxi, el taxi, claro, vea la barriga de este tamaño y dice, bueno, al hospital que queda a 2 calles. No, vamos a Torrejón. El hombre, ¿cómo? Pero si tenemos un hospital aquí. No, para Torrejón. ¿Estás seguro? Y íbamos caminando, ya iba a agarrar la salida de la autopista, tipo, ¿pues seguro? Sí, seguro, dale para allá. Y al final, bueno, llegamos y dijeron, bueno, llegó con la dilatación perfecta, la pasaron. Al final a mí se me pareció una eternidad, pero cuando vimos los tiempos es que lo habíamos hecho bien. Y bueno, llegamos que si a las 7 de la noche y a las 1 de la mañana, 1:10 fue que nos... Wow, nada. Wow. Buen trabajo. Buen trabajo. Sí. O sea, ya como todo el trabajo previo para que nada más llegara. Claro, porque tenemos one shot, tenemos una sola bala, o sea, o es esto, o sea, mucha gente que si lo dicen tenían un hospital cercano, te dicen, no, mira, vete para tu casa, tranquilo, relájate y después vuelve. Pero que nosotros estábamos lejos. Sí, entonces era, mira, esto es, no me van a devolver para mi casa. Claro. ¿Y te acuerdas ya una vez que lo tienen en casa? Esos días, porque esos días son muy especiales, pues siempre hay imágenes. Yo me acuerdo la primera vez que una de las primeras veces que lo cambié, y él, cuando abrió los ojos, porque él no lo abrió por 2 semanas, yo lo llevaba así en la madrugada y él me veía con una fijación y yo, Dios mío, ¿qué estoy haciendo? No, yo lo estoy limpiando bien. Yo empecé a meterme en el mismo día, o sea, nosotros, cuando estábamos haciendo el momento del parto y tal, lo que llaman matrona, no sé si ella lo llama igual. Sí. Aquí la llaman igual. Ya, entonces está por ser, o sea, vimos todo el proceso, cómo se mueve la cabeza, no sé qué vaina, y me dice, ¿lo quieres sacar tú? Yo mismo solo quítate. La saqué yo, después me acuerdo que le metí un jalón al cordón umbilical que venía yo. Corté el cordón umbilical, le hice la primera, ellos lo bañan como con un trapito, una cosa así. Luego le hice yo el primer cambio y tal. O sea, cuando llegamos a la casa estábamos solos y bueno, también lo mismo. O sea, nos íbamos intercambiando. Me da terror bañarla, el terror. Pero bueno, que viene de agua, chamo. Viene del agua. Exacto. A ustedes no les pasó. Yo después, porque Carla fue por cesárea. Yo sentí una adrenalina que cuando la cosa terminó, yo decía, yo quiero otro ya, dame otro. Estaba demasiado emocionado, de verdad que fue una cosa. No, yo que fui por parto natural también, o sea, sí, intenso. Porque, a ver, ¿cuánto fue el tiempo del parto como tal, Gabriel? Ya cuando llegan a la clínica, ¿cuánto tiempo les tomó? Porque, por ejemplo, nosotros estuvimos casi 24 horas, un día completo en ese proceso. Nosotros, para que no eran de alta, dices. No, cuando ya nace la bebé, ¿cuánto fue ese intervalo? ¿Ustedes llegan a la clínica y ella nace inmediato o pasaron horas? Horas, o sea, nosotros llegamos a las 7 y nació a las 1:10. De la tarde. Sí, La a las 7 de la tarde.
Entonces la unidad de la madre. 6 horas. Y sí, exacto. Claro, entonces sí, ya venía adelantada entonces. Claro, y luego, bueno, pasó un poco de susto porque el esfuerzo que hizo Victoria, mi esposa, que perdió mucha sangre luego que o sea, ella estaba como tumbada y luego donde la sentaron perdió mucha sangre, entonces la tuvieron que pues, poner en el piso y yo con la bebé aquí en la mano. Claro. Y que bueno, yo entré con 2 y salgo con 2, no me importa nada. Claro. Y bueno, después me dijeron, no, que pues es normal y tal, que pasen estas cosas, no es súper común, pero puede ser normal, así que tal. Le pusieron, por eso también le hicieron como que le pusieron hierro a ella, en fin, para que volviera a sus cosas, pero bueno, fue bastante, sobre todo el momento del parto fue bastante, cumplieron con las expectativas que teníamos nosotros de que fuese exitoso. Qué bueno. Y que fue las que nos atendieron, estuvieron, pero que top. Ya luego en la habitación nos tocaba gente que, bueno, yo imagino que el tipo de trabajo lo tienen, que eran como que entraban, todo bien, sí, ok, tal vez, eran menos cercanos, digamos. Pero en general estuvo bien. Sí. ¿Y cómo es Bueno, Elena? eso te iba a preguntar, ¿cómo es Elena? ¿Cómo es Elena? Elena es espectacular. Elena es espectacular, sí. Elena tiene una creatividad muy grande, tiene una espontaneidad muy grande también, una niña muy curiosa, pero muy curiosa y muy creativa también. Entonces, claro. y feliz, que es el objetivo que tenemos nosotros. Claro. Bueno, No, y hoy además tú estás en una etapa muy diferente a la nuestra, porque Elena tiene 8 años. Y claro, nosotros estamos apenas, va a cumplir 8, nosotros estamos como todavía en los terribles 3. ¿Cómo son esos 7, 8 años? O sea, ¿qué se vive en esa etapa? Y no sé cómo decirlo, porque es que en mi caso no hay terribles 2 ni terribles 3. En mi caso hay un espectro gigantesco, porque Elena tiene altas capacidades y las altas capacidades hacen que eso te cambie la película por completo. Antes de entrar en esto, Gabriel, por favor, puedes explicarnos, porque ese es el motivo del episodio, que son las altas capacidades, porque yo siempre había escuchado de los niños que también le dicen superdotados, o que eso cambió. Decían índigo. Índigo, ajá. También le dicen superdotados, pero eso no sé. O capacidades excepcionales también le pueden llamar. Uno lo entendía como algo, oye, qué bueno, pero resulta que es un reto también. Es bueno. Sí, es bueno. trae muchos retos y que bueno, tú nos contarás, pues. Entonces cuéntanos ahí qué es y qué empezaste a notar. Claro. ¿Y cuándo lo empezaste a notar? La superdotación no es lo mismo que las altas capacidades. Los superdotados son todas altas capacidades, y altas capacidades puede que sea o no superdotado. Superdotado es un tipo que tiene altas capacidades en todo. O sea, altas capacidades tienen ramificaciones variadas. Entonces puede ser altas capacidades en una cosa, pero en otra no. Puedes tener una gran capacidad en temas científicos, pero en temas de otra índole está por la media o incluso por debajo. Entonces, hay tipos de altas capacidades, los superdotados, y están las que creemos que es Elena, que tienen las altas capacidades complejas porque son destacadas en varias áreas. Hasta ahora no sabemos si con el tiempo vamos a ver que destaque más, pero hay varias cosas destacadas en este tal. ¿Cuál es la complejidad de esto? Por lo que lo llevo con lo de los terribles 2, terribles 3. Claro. Es que su cerebro es distinto morfológicamente a la media, y eso hace, o sea, imagínate que tiene morfológicamente, no. Claro. O sea, imagínate que tiene 5 dedos el cerebro humano normal. No quiero decir el normal porque pareciera que está diciendo el anormal el otro, y somos que el como típico. Digamos, común. Común tiene 5. Entonces imagínate que el neurodivergente, digamos el
de altas capacidades, tiene 15. Ah, ok. Entonces, Ah, claro, recibe mucha más información, las procesa mucho más rápido y por eso es que entiende cosas o aprende cosas mucho más rápido. Pero en ese mismo tubo, digamos, en esos mismos 15 dedos, por decirte una cosa, también se agobian, o sea, Claro. tienen mucha más sensibilidad, tienen mucho más estímulo, tienen mucho tal, entonces todo es como, entonces el cerebro va por un lado, la edad cronológica va por otro, y suele ocurrir que también la parte emocional va por otro. Ah, ya. Entonces ese es el reto mayúsculo. Entonces la parte social va, incluso hay veces que están incluso por debajo de la media socialmente. ah. O sea, cuando están por debajo de la media, quiere decir que tienen poca capacidad como para socializar. Exacto. O ¿Y sea, le cuesta mucho más. Ya. cómo te das cuenta o cómo se dan cuenta de esto? O sea, digo, Bueno, porque, yo, porque no sé si es sí. algo que de repente, como el daltonismo, que de repente no empiezas a reconocer los colores. ¿Cómo te das cuenta de eso? ¿Cómo se dieron cuenta? Bueno, yo le agradezco mucho a la maestra de infantil, que es como el preescolar en Venezuela. Ok. Nosotros, a ver, nosotros teníamos sobrinos y al final tú cuando tienes un sobrino no estás en un seguimiento como si fueras un papá, ¿me entiendes? Tú le preguntas a tu hermano, hermana o quien sea, ¿cómo está no sé quién? Bien, come, sí, perfecto, le va bien, perfecto, ya está ahí te mete. Entonces, Elena, nosotros le leíamos mucho, siempre le gustó mucho la lectura, digamos que prestaba mucha atención, digamos, a los cuentos cuando se lo leían. Y ella empezó a leer a los 3 años. Y nosotros dijimos, pues un niño aprende a leer a los 3 años. Lo vi normal, ¿sabes? O sea, para mí, bueno, ya está. Tenía Claro. mucha memoria y eso nosotros siempre destacábamos que cuando no sabía leer, se aprendía, así balbuceando como niño chiquito, se aprendía medio cuento. O sea, tú empezabas a leer y empezabas a pasar las páginas y decía exactamente lo que estaba diciendo la página, pero por memoria, que es otra de las características de niños con alta capacidad, pero nosotros ni idea en ese momento. Entonces, ¿qué pasó? En este preescolar estaban enseñándole poco a poco las letras, las frases, el mame, mi, momu, ¿sabes? Lo que sea, a los niños y lo tenían como una especie de el rincón, o sea, la maestra ponía, voy a hacer como un rincón de la lectura y para poner a los niños que ya más o menos leen y a los niños que no más o menos leen, los tengo en otra Área. zona. Y resulta que ella estaba sola allí, porque ella ya leía. Mientras estaban enseñando a leer a los otros, ella ya leía cuentos pequeños, ¿verdad? Libros pequeños, pero los leía sola. Y yo no recuerdo si ahí los leía en voz baja o en voz alta, pero los leía. Y entonces, ¿qué pasó? Empezó a hablar mucho, porque se aburría cuando le estaban explicando a los otros lo que le tenían que dar de material y tal. Se aburría, empezaba a hablar. Entonces ella nos llamó al principio, la maestra, diciendo, mira, Elena está hablando, Elena está tal. Nosotros, problema de actitud, que no sé cuánto. Y después la maestra nos dice, yo la he considerado en algún punto de altas capacidades, pero ahora veo que más o menos se ha estado nivelando con los demás. Y eso nos llamó muchísimo la atención porque no fue como positivo, sino ya ella sabe leer, pero está bajando su nivel para poder entrar a los demás, porque ella al final estaba sola en un sitio. Claro, Se porque. está autorregulando. No. Exacto. Entonces, empezamos a notar eso y empezamos a notar de que ella cuando ya leía, venían las abuelas, venía mi mamá, lo que sea, y les leía, llegó a censurarse ella misma diciendo, no, yo no sé leer, yo no leo, no sé cuánto. Nos preocupaba muchísimo, entonces empezamos a investigar sobre esto de las que caramba es la alta capacidad, empezamos a buscar y empezamos a ver una serie de características de los niños con alta capacidad y ella en el 90% de esas características estaba. Entonces, bueno, fuimos a la orientadora del colegio y nos dijo, bueno, es muy pequeña para hacerle las pruebas y tal, vamos a esperar al primero de primaria para hacerle las pruebas. Y le hicieron más o menos 5 años. Eso es 6. 6 años. 6 años. Ya. Ok. O sea, 6 Entonces, años como que viviendo con esa idea o incertidumbre, no sé cómo llamarlo, de saber si efectivamente estaba o no estaba inserta dentro de esa condición. Sí, nosotros tuvimos la ventaja de tener una conocida que es psicóloga
y está aquí en España y que no está homologada para hacer pruebas, pero nos dijo, porque esa prueba es cara, ¿eh? Si no te la hacen en el colegio, que es gratis, es prueba cara, la prueba es. Ok. Y entonces nosotros, pues, nos metemos en eso, no nos metemos, porque no somos precisamente la gente que tiene más dinero en España. Y entonces esta señora nos dijo, mira, yo les puedo hacer más o menos las pruebas, no te las puedo homologar, no te sirve de nada, sino te sirve a ti de guía para saber si te metes en ese camino o no te metes. O sea, si yo te puedo decir, mira, simplemente brillante y puedes tirar con eso, o si no, si aquí hay algo más. Y le hizo la prueba y dijo, sí, sí que hay algo más. Entonces, habilidades espaciales, formas de... De hecho, yo estuve presente en una de las pruebas y la mitad no lo sabía yo. De la, o sea, No era que no te acordabas, era que no sabías. De que no tenía ni idea. De asociaciones, o sea, como que te ponen patrones, de figuras de patrones que van cambiando, y entonces tú tienes que elegir cuál viene ahora. Y yo, hasta luego. Y entonces, bueno, ya cuando llegó a primaria, la orientadora que tuvimos ahí, tuvimos la fortuna que era dada, porque esa es otra pelea que tenemos, que hay gente que son vieja escuela y dice, no, aquí nada, aquí tiene que ser instinct sí o si no, nada. Entonces esta le hizo las pruebas y bueno, efectivamente está identificada y a partir de ahí empezamos a tirar para adelante. ¿Y cuáles son las áreas donde ella tiene, o sea, como sus áreas fuerzas? Ella es más artística que otra cosa, ella lee muchísimo, pero muchísimo. De hecho, está leyendo ahorita libros de niños entre 9, 10, 11 años, teniendo 7. Entonces, y lee mucho, o sea, te digo, la biblioteca se nos va acá encima en el momento. Y también dibuja, también hace cómics, hace historietas. Wow. Lo que a mí me gusta es que cuando los dibuja, los cómics, ponte tú, un dinosaurio, agarra un dinosaurio. Porque también hay tópicos comunes entre estos niños, que al final tú dices, bueno, no siempre, o sea, cada caso es un mundo distinto, pero claro, los que han estudiado esto ven coincidencias comunes en varios sitios. Entonces, le dio por el espacio, se sabe todos los planetas para arriba y para abajo, todos los astros, el cinturón de asteroides, todo lo que viene. Luego los dinosaurios para arriba y para abajo también te lo sabes. Se pegó con Van Gogh. Ahora nosotros tenemos aquí 28 libros de Van Gogh, 45 peluches de Van Gogh. ¡Qué lindo! Ese es mi pintor favorito. Claro, entonces bueno, le da por ahí. Y ella te pide los libros, o sea, ella te pide los libros, ustedes tienen una iniciativa. Vamos a la biblioteca y ella elige los libros. O sea, nosotros buscamos cosas que ya le vamos presentando libros que son afines a lo que ya nosotros sabemos que esto a lo mejor le puede gustar. Y va y ella los pide. Y ella nos había dicho, porque pilló un libro de estos de que tú, cuando estaba chiquita, que tú tocas y tienen sonidos, que era, no me acuerdo el nombre, era un animal que tenía un nombre, no me acuerdo, y entonces éramos un seriado de libros que decía, no sé, Juan, ponte tú, que se llama Juan y el rock, Juan y la música clásica, Juan y tal, no sé qué. Entonces empezó a interesarse mucho por la música, y nosotros lo vimos como que, bueno, vamos a ir viendo y tal. La metimos, nosotros consideramos que tarde, pero yo creo que no fue tarde, sino en el momento que tal, en una escuela de música, y empezó a desarrollar mucho ese lado. Ay, qué bueno. Y cuando ella las pusieron en lenguaje musical, el lenguaje musical duraba 1 año, y después del año, o a los 6 meses, en teoría, te decía, mira, podemos empezar a meterle algún instrumento o la dejamos más libre. Pues a los mes y medio o 2 meses, el director de la ONG, mira, yo creo que ya le podemos meter instrumentos y creo que puede ser piano. Vamos a meterle una clase de pruebas. Y la clase de pruebas resultó en que de esa clase de pruebas salimos con el alquiler de piano para la casa. Wow. Entonces ella ha desarrollado mucho ese lado. Entonces es mucho más artística. 6 años. Otra cosa. Sí. Tenía 6 años. Bien. Wow. Sí. Y entonces, claro, ha desarrollado bastante ese lado. Entonces ahorita toca bien el piano, pero bueno, eso ha traído también otras cosas. Dificultades. ¿Qué pasa? Cuando tú le dices a alguien, a un deportista, tienes que entrenar.
Entrena. Cuando dices a alguien que está estudiando música, tienes que practicar. Claro. Y te dice, ¿a qué lo voy a practicar? Si ya me lo sé. Mm. Entonces tú le dices, bueno, bueno, la frustración de estos niños es un nivel Claro. implacable. Porque nada más, no solamente la frustración, sino que tiene un sentido de perfeccionismo muy grande. ¿Por qué? Porque las cosas le salen bien. Entonces, ¿por qué me va a salir más si a mí me sale bien? Entonces, eso hace que pase, o sea, de 0 a 100, de 0 a 1000, y que sea más complicado. Y es más complicado en las niñas, ¿eh? Porque no sé si, bueno, sí, tiene que ser una carga social importante. Los niños de alta capacidad también pueden tener problemas de conducta, pero son más explosivos. O sea, lo demuestran en clase. Mira, este se pelea con este, grita, las niñas se autocensuran. O sea, Es como se una esconden. característica. Es como una característica. Se suelen esconder para poder pertenecer al grupo. Y eso que no es que se esconden y ya, es que eso se lo van guardando, Claro, y en era casa, como lo que en le su pasaba lugar con lo seguro, de la lectura. claro, en su lugar común, en su lugar seguro, explota. Estallan. Claro. Explota. Por cualquier cosa. Claro. Boom, explota. Entonces, claro, ahí es un complejo. Entonces, ahí es donde yo te decía, Jaime, que lo de los terribles dos no eran ahorita nosotros estamos viviendo, por ejemplo, una primera adolescencia. Y es lo que te lo dicen todo el mundo, es una primera adolescencia, porque Oh, te rebaten cosas, te piden que no es que le digas sí o no, esa típica frase, bueno, porque te lo digo yo y punto. Claro. Olvídalo. Solo tienes que argumentar el porqué, de dónde sale. Tiene un sentido de la justicia muy marcado, entonces cualquier cosa que ella cree, no te estoy diciendo que lo que ella crea sea lo real y lo correcto, sino que dentro de su contexto, para ella, lo justo es que yo quiero comerme un helado ya. Entonces, Claro. y son domingo a las 11 de la noche, no te puedes comer un helado. Le parece injustísimo y se pone, pues bueno. Bueno, esa es la verdadera ONU, que nosotros decíamos que esto parece cuando uno negocia con un niño de 2, 3 años, bueno. Imagínate tú negociar con la negociación con Elena debe ser, o sea, porque me imagino que tienen que valerse de argumentos como para rebatirle a ella, y eso puede ser una discusión, una conversación que perfectamente se podría extender. Sí, tal cual. Tal cual. Es un reto, porque eso, aquí no hay problema. O sea, el niño no tiene, por eso que mucho no, que si está diagnosticado, ese término diagnosticado no es identificado. Identificado es porque diagnosticado es una enfermedad, ¿sabes? Claro. El problema los niños no tienen ningún problema, el problema lo tenemos nosotros, de cómo saber canalizar eso. Entonces, tienes que constantemente estar a la vanguardia de justo eso forma te de iba a preguntar, como analizar eso. cuando te quedas sin argumento, entonces, ¿qué hacen? Sufrir. Claro, porque a mí también me lleva la otra pregunta, ¿cómo abordas la paternidad frente a este contexto, a este nuevo contexto, a este nuevo imaginario que han venido de alguna manera llevando todo este tiempo? O sea, ¿cómo Bueno, se vive y cómo se aborda? nosotros estamos constantemente leyendo, viendo cosas, escuchando gente, pidiendo ayuda, especialistas, vemos y tal. Y tenemos la fortuna de, como te digo, tenemos un equipo bien cohesionado, Victoria y yo, y cuando porque al final uno es humano, ¿no? Tú tienes tu propio vaso y te va llenando tu propio vaso, que no solamente es con este tema, o sea, tú vienes cargado con el trabajo, que te pasaron 1000 cosas en el trabajo, que no sé, el dinero no te alcanza, mil cosas. Y claro, vienes y te enfrentas con eso, y si tú vienes con el vaso lleno, se desborda el vaso y no hay cómo responder ante la necesidad que tiene la niña o el niño. Claro. Entonces nosotros hemos logrado hacer como una simbiosis de cuando uno ve que el otro está sobrepasado, dice, saco la mano yo, tú retírate un poco. No siempre pasa, ojo, siempre hay días que es todo muy bonito, pero no suena. Entonces, claro, una niña busca a la mamá un abrazo y eso se autorregula. Y volvemos a empezar de cero y vemos cómo hacemos para, o sea, lavarse los dientes es un tema álgido aquí. Entonces, buscarle la vuelta, inventarle historias, retos, cositas para que ella termine haciendo lo que tiene que hacer, que es lavarse los dientes, por ejemplo.
Ha sido complejo y un poquito entre improvisación, pero improvisación de la acción, pero siempre basados en muchas cosas que hemos tenido Claro, porque en no, el equipo. no es que están en un estado de alerta constante, pero sí tienen No, que prepararse constantemente y estar como listos ante cualquier escenario que se les presente. sí, ahorita la preocupación que yo tengo es la parte, lo que tenemos, mejor dicho, es la parte más, lo social, Mm, porque yo siento que ella le cuesta, no solamente que le cuesta, porque eso ya lo teníamos previsto que pues, le iba a pasar, sino que le importa, porque si tú dices, mm, si ella me dijera a mí, bueno, es que me da igual jugar sola, o sea, yo estoy feliz aquí y lo demás, o sea, sería una preocupación igual, porque una Claro, cuestión social, porque ella va a vivir en sociedad siempre, pero no estaría altamente preocupado si en cambio tú la ves en el parque, están jugando todos por un lado y ella por el otro, y ella buscando integrarse y no puede. mm. claro, Entonces cosita, ¿no? Claro, para allá debe ser muy duro. es muy Ella duro, quiere porque jugar. al final ¿qué pasa? Que, yo siempre pongo mi propio ejemplo, lo que pasa es que soy un viejo ya, ¿sabes? Yo voy a la oficina después de ver a los Mets el día anterior y yo quiero hablar de los Mets con mi, ¿sabes? Mira, este dio un Claro, patazo, Honrón se robó la base y todo el mundo se voltea y me dice, ¿de qué me estás hablando? Claro, Y digo, pues, bueno, y al final es una frustración pequeña que yo digo, bueno, claro. X, da igual. Pero ella llega a la escuela para hablar de los libros que lee, no lo lee no, su amigo, para ver las comiquitas que ve, no la ven sus amigos, para ver las cosas que ella empieza a ver, tiene un, no sé, muy curiosa, entonces un día quiso saber cómo se hacía la mayonesa. Y se puso a ver cómo se hacía la mayonesa. Y buscamos videos para ver cómo se hacía la mayonesa. Y fue con sus amigos a explicarle cómo era la mayonesa y era un... Vale, okay. Peppa Pig. ¿Dónde está Peppa Pig? Claro. Claro, y han sido crueles con ella, los niños, porque siempre he escuchado. No, pero sí hay una diferencia. O sea, no han sido crueles de como que la señalan, la dejan tal, pero siempre hay un grupo y los grupos van por otro es que lado. si tiene otros intereses, o sea, no compaginan. Claro. Ya. Y ahí el sistema, ¿cómo juega, Gabriel? O sea, ¿cómo la ha ido acompañando de alguna manera en este viaje? El El sistema colegio. educativo como tal. Sí, el colegio como Bueno, tal. aquí nosotros estamos en un sistema, bueno, para mí, mi opinión, el sistema está retrasado, Mm, pero no para los niños de alta capacidad, sino para todos. A O nivel sea, me general. parece que está a nivel general, pero en esto, fíjate, los especialistas hablan de la campana de Gauss, una campana que sube y baja. Entonces, los que están en el medio de la campana es o sea, los que la media, digamos. En medio de la campana, precisamente, son los niños en general. Los que están por debajo, entonces estamos hablando que sí de autismo, TDAH, bla, bla, bla. Y el sistema, como eso se ve socialmente como algo malo, el sistema tiene poco, pero tiene para adaptarse a esos niños. Los que están por el otro lado de la campana de Gauss, que son las de alta capacidad de superdotación, la sociedad lo ve como, bueno, si ya tiene alta capacidad de ellos, o sea, ¿de qué caramba te quejas, sabes? Claro. Claro. No te quejes, ¿para qué te quejas? Y resulta que son niños con necesidades especiales, porque tienen, o sea, no le puedes enseñar de la misma manera que a otros. Claro. Entonces, a eso necesitas darle una atención especial, como a los otros. Le tienes que dar una atención especial que es prácticamente nula. Están trabajando mucho en mejorar eso en muchas instituciones, pero en esta, por ejemplo, en la que estamos nosotros, es nula. Y además, entonces, una de las cosas importantes para estos niños es que hagan clic con sus tutores. ¿No? Más allá de lo que el clic que tengas en casa, necesitas clic con tu tutor y que tu tutor te valide y te dé la importancia que tienes y que te motive. Tampoco es el caso aquí, en el nuestro. Entonces, hemos tenido que bailar con eso. O sea, una de las soluciones que dieron era la ampliación de material, y la ampliación de material no es simplemente ponerle más, sino darle salidas, retos, que la busque, que se... No, ha sido complicado. Donde ella se siente realmente bien es
en música y tiene gente mayor que ella o menor que ella, pero que tiene el mismo interés que la música. Entonces ahí sí que hace más match. Claro, hace digamos. match, claro. Claro, pero Entonces, igual. ¿qué pasa? Hay asociaciones de altas capacidades en varios sitios, en Madrid, en Castilla-La Mancha hay uno, que lo que busca es unir a esos niños. Mm, Entonces, no importa, aquí no importa la edad, aquí no importa la edad cronológica, sino el interés y en qué nivel están cada uno. Entonces, si tú, la importancia es esa, que tú logres unirlos y que los niños se sientan que pertenecen a algo, como el ser humano, ¿no? El ser humano en general busca pertenecer a algo. O sea, Sí. los metaleros somos metaleros y vamos entre metaleros, pero siempre buscas estar, o sea, lo que seas una persona específica, con una característica específica que vive solo en una montaña, la demás gente buscamos pertenecer a algo, que te validen entre un grupo de quien sea. Y a estos niños les cuesta más porque su cerebro va por otro lado. Claro. Al final también es un reto para ustedes y te pregunto, ¿terminas tratando de pertenecer o terminan tratando de pertenecer a otros padres así para más o menos acompañarse? Nosotros lo hemos tenido también complicado con los otros padres, porque también son, aquí en este pueblo en el que estamos, es un grupo también cerrado, muy cerrado, de padres, ¿no? Sin embargo, tenemos, amistad con uno que otro y tal, pero no, el tema está en el desarrollo de los niños. Entonces, si yo tengo un niño, o sea, mi hija, vamos a casa de estos padres a interactuar, pero mi hija sigue sin hacer match con el hijo de esta persona. Entonces, bueno, la pasará bien un rato, pero al final ella le resbala. Entonces ha sido complicado por ese lado. En estas asociaciones sí, porque en estas asociaciones te encuentras con padres que están en la misma situación que tú. Y se Entonces, bueno, acompañan de alguna manera igual. de alguna forma tú buscas, bueno, también están cada uno de preguntar cómo hiciste, qué es lo que hiciste, si son niños mayores, ¿sabes? Sí, qué hiciste, cómo lo hiciste, qué tal. Y también es una comunidad que está buscando de su apoyo, porque hay mucha gente, muchos divulgadores que están tratando de unir, de ser voz de gente que se puedan unir y que puedan, esos padres que salgan y se reúnan y hablen y se escuchen, porque al final tú te sientes solo en este tema. O sea, cuando tú estás sin saber, porque al final, bueno, no sé si me imagino que sí, antes de que nacieran los hijos ya uno había leído 4 libros, había hecho no sé cuánto y tal, no sé qué. Bueno. Y te da una especie de guía que al final no te sirve para nada porque tu guía eres tú y tu muchacho y lo que hagas, ¿no? Exacto. Pero cuando tú dices los terribles dos, y a mí se me pasan los terribles dos y no se pasa el tiempo y no sales de los terribles dos, ¿qué pasa? ¿Sabes? Entonces, estás como solo en ese Sí. Supongo que para ti, para Victoria, tu esposa, debe ser agotador también, ¿no? Justo era lo que iba a preguntar, porque si tienen algún momento, porque al final tienes que estar en tantas cosas a la vez, y recuerdo que mencionabas que entre ustedes tienen un núcleo muy fuerte, pero por ejemplo, ¿tienen margen para descansar? Sí, porque lo buscamos, porque lo buscamos. Pero también es asumirlo, o sea, a mí personalmente siempre fue que me gustaba, mira, y cuando ella estaba más pequeña, la niña estaba más pequeña, lo hacíamos más de ir al cine ella y yo, ir al cine ella y yo, no sé cuánto. Ya cambia un poco si lo hacemos, pero nuestro objetivo ahorita está en tratar esto y acompañar mucho el niño. Entonces, no es algo que, bueno, estamos sacrificando, sino que no, simplemente no hay esa imperiosidad de tenemos que tener tiempo nosotros juntos los dos, porque si no, la pareja se va al traste o lo que sea. No, como estamos tan metidos en esto, yo creo que para nosotros es gratificante ver al otro tan involucrado como uno. ¿Sabes? Es como una simbiosis en eso. Por supuesto que, claro, si yo estoy libre y la niña está en el colegio, no vamos a ir a comer empanada al Alcalá de Henares, normal, Alcalá de Henares, estamos toda la mañana ahí, y volvemos y tal. Y eso siempre se agradece.
pero, Hay cosas pero que nosotros yo, estamos- siempre se habla mucho sobre el lenguaje del amor, o sea, y como que se manifiesta en distintas formas. O sea, el lenguaje del amor puede ser como que la cocina, el lenguaje del amor puede ser, no sé, vínculos en términos literarios, qué sé yo. Yo creo que a lo mejor ese es su lenguaje del amor hoy por hoy, o sea, es como que estar alrededor de Lenny, y eso es lo que hace que efectivamente el núcleo siga siendo fuerte, que ustedes como pareja estén de alguna manera bien unidos, bien consolidados, porque técnicamente han asumido que efectivamente eso es su lenguaje. Y frente a eso, o sea, cualquier otra situación no va a poder con eso. Claro, es que sí, puede ser, ¿eh? Puede ser, porque hemos tenido situaciones particulares en las que, mira, lo importante es Elena y para adelante, y tiramos para Claro. adelante. Y hemos logrado superar esas cosas porque hemos tenido a Elena presente principalmente y al uno al otro, claro. O sea, es que somos un equipo bien marcado y hemos tenido eso, pues. Creo que nosotros siempre fuimos una pareja bastante unida y Elena lo hizo aún más. Eso. Qué bueno, qué Ahora, bueno, qué lindo, qué lindo. tenía una pregunta, volviendo un poquito a lo que hablabas del tema escolar, que yo muchas veces en colegio, recuerdo, ahora estaba haciendo memoria, me encontré como un par de veces de niños que los adelantaban, que estaban en quinto y de repente los adelantaban a sexto. ¿Eso es bueno? Ya con tanta investigación que supongo que ha habido. Eso es bueno para un determinado perfil. O sea, hay un Ok, perfil que sí y un perfil que no. En el caso de personas que tienen un déficit social, es contraproducente, porque al final es verdad que el cerebro lo puedes intelectualmente equiparar a otro si lo subes, pero si socialmente está por debajo en su salón, el que le corresponde por edad, si lo subes a claro, uno más mayor, va a complejo, estar aún más por debajo. claro. Entonces va a ser más complicado. ¿Y qué tanto? Es que estoy pegado con el tema escolar. ¿Y qué tanto se puede alimentar esa sed de conocimiento, creatividad? O sea, porque me imagino que tampoco uno debe presionar, es como llegar a un equilibrio. O sea, ¿qué tan? Nosotros tuvimos una vez unos amigos cercanos que nos dijeron, pero dejen a esa niña en paz. Y nosotros no hemos hecho nada con Elena. O sea, nosotros no le hemos inculcado, como que metido, ponte tú que yo le ponga todos los días escucha Metallica para que sea metalera. No. Pero nosotros en el primer colegio que tuvo con el tema de Van Gogh, por ejemplo, le presentaron, porque estaba en el En el currículum, programa. en el programa, mira, vamos a ver los distintos pintores y tal. Y le presentaron a 600 pintores y ella se quedó con Van Gogh. Punto. Pero era una cosa obsesiva. Una cosa obsesiva con Van Gogh. De hecho, una vez estaban jugando en un parque infantil, se encontró con una niña random y la niña empezó a jugar. No, mira, este palito es Peppa Pig. Y el otro dijo, y este palito es Vincent Van Gogh. Y yo, hija, por favor. Entonces, nada, ¿qué hicimos nosotros? Bueno, le gusta Van Gogh, vamos a buscar biblioteca, libros de Van Gogh, películas, documentales. Vino la Van Gogh Experience a Madrid, nos fuimos para allá. Qué fino que la llevaron. Encantadísimo. No sé qué. Cuando se pegó con los planetas, bueno, la mamá le hizo que la ayudé yo, pero la idea fue de ella, es como una especie del universo, o sea, del sistema solar, ¿verdad? Con pelotitas de foamy y tal, que entonces uno era el sol que era más grande y ella lo pegaba con goma espuma y tal. Y era muy interactivo, muy dado, perfecto. Hicimos todo eso. Y entonces, toda la cosa con los dinosaurios, pues mira, fuimos a posiciones de dinosaurios para arriba. O sea, ellas nos iban dando las señales y nosotros les fuimos dando, pues mira, si te gusta esto, para adelante. Mira, ¿y se sabe por qué, de dónde salen las altas capacidades? ¿Se sabe? ¿De dónde? Dice que es algo genético, no será por mi lado. Dicen que es algo, viene de genética, viene de evolución humana, tal, pero al final son estudios que no paran y por más años que tengan, o sea, por ejemplo, no estoy a lo mejor estoy diciendo una mentira gigantesca, pero leí una vez que el cerebro de Einstein, que fue el que primero vieron, fue el que se dieron cuenta de que el cerebro era distinto morfológicamente. O sea, ahí dijeron, y que este señor no es que era
porque sí era súper inteligente, sino que, mira, esto, y le iba mal en los estudios, o sea que no tiene nada que ver con el resultado Con su académico. rendimiento escolar, claro. Claro. Ya. De hecho, muchos niños de alta capacidad tienen fracaso escolar precisamente porque están en un sitio donde se aburren constantemente, donde para qué yo me estoy aprendiendo esto si ya yo me lo sé, porque mil cosas, o sea, porque no le interesa, no hacen clic, entonces, claro. Y de dónde sale, viene, pues yo creo que es una morfología, simplemente como hay gente que tiene el cuerpo distinto, pues tienen cerebro distinto ya. Y en general, el día a día de Elena es como, digamos, un convencional en cuanto a dinámicas y rutinas y con el agregado de la atención y el compromiso que ustedes tienen para alimentarle su cabecita, ¿no? Nosotros decimos que hay dos Elenas. La Elena introvertida de fuera, que antes cuando ella estaba más chiquita, tú la saludabas, te las presentabas yo aquí, vendría, está allá afuera, imagínate que viene para acá y te dice, hola, me llamo Elena con H y ya está, nunca fue súper extrovertida. Pero ahora yo la traigo para acá y se me esconde, se me pone en la esquina, o sea, es un terror la interacción y tal. Entonces está esa Elena, pero luego está la Elena cuando está en un lugar cómoda, donde tiene amigos cercanos, esto que llamamos tíos, y que ella se siente cómoda y empieza a hablar, no para de hablar, no sé qué, hace fotos, tal, no sé qué. También, la fotografía también creo que la vamos a meter en algo, porque se pone a hacer plano, se pone con una cámara súper básica que tiene, plano, se tira en el piso, se hace un contrapicado, no sé cuánto, no sé qué, sin saber nada. Simplemente por curiosidad. Entonces, nada, tiene esas dos vertientes, ¿no? Cuando está en su lugar seguro, se destapa. Y habla muchísimo y es súper curiosa, pregunta, no para de preguntar, pero las saca. De hecho, le pasa con su maestra de piano, que cuando llegamos a la clase y estamos Victoria y yo afuera antes de entrar, tampoco le habla. Se muda. Entonces la profesora de piano le dice, ¿qué tal? ¿Cómo estás? No sé qué. Y después cierra la puerta del piano y tú la escuchas y no para de hablar con la maestra. Plaga, 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 plaga. O sea, como que la exposición es la que le dice como que la están evaluando, entre comillas, desde fuera. Algún adulto me está viendo porque yo tengo que hacer, que esa es una de las cosas, las normas sociales. Hace nada nos dijeron, porque tenemos ese problema de que está en un sitio, problema, entre comillas, yo lo sigo llamando problema, imagínate, de que llegue y nos saluda. Entonces, hija, tú tienes que llegar y saludar. Normas sociales. Y no es que ella no quiere saludar, es lo que nos decían. No es que ella no quiere saludar, es que es un terror. Para ella es un terror eso. O sea, imagínate tú que te pongan a hacer lo que más miedo te da constantemente. A ti te da miedo, no sé, lanzarte en paracaídas. Pues todos los días te tienes que lanzar en paracaídas. ¿Por qué? Porque sí, porque te tienes que lanzar. O sea, entonces nos dijeron, déjenla tranquila, que ella vaya gestionando sus cosas. Ya, entonces como que no hay como un acompañamiento como para trabajar eso, sino que es parte como de su proceso, que en algún punto ya tiene que como conectar. Exacto, ya ella sabe que eso es importante, ya ella lo sabe, lo entiende, que eso es importante, pero no puede controlar que le dé terror. Claro. Entonces, le estás metiendo más presión y más presión y más presión de que tiene que hacerlo, que al final aún la montaña se hace mucho más grande y más en estas niñas que están ya como que configuradas socialmente para taparse. Wow. ¿Sientes que la dinámica, por estar allá en España, es diferente a si esto lo estuvieran viviendo en cualquier otro lugar? No diría Venezuela, sino en cualquier otro lugar. Como que sienten que hay, ya mencionabas que educativamente hay como un retraso, pero ¿sientes que hay algún lugar donde pudiera funcionar, que ella esté mejor acompañada o en general en el mundo no están preparados para acompañar a niños así? No te sabría contestar esa pregunta, pero lo que sí sé es que hay sistemas más inclusivos, más allá de que sea mayor o menor calidad, hay sistemas más inclusivos en general. Hay otros sistemas, el inglés, donde mi hermano vive en Inglaterra, y es una presión, es más alto el nivel, es verdad, pero la presión también es más alta. O sea, la presión que tienen esos niños porque tienen que pasar a los colegios, los mejores colegios,
por un sistema que ellos tienen ahora, la presión es mucho más grande. Pero hay otros países, los escandinavos, por ejemplo, tienen como mayor inclusión en general. Más allá de la calidad, no hay una diferenciación entre niños, niñas, tal, que sí hay aquí. Aquí hay, en el mismo ámbito de las altas capacidades, los niños que identifican, o sea, los identificados son más niños que niñas. Porque sí, porque empiezan a destacar, pero no hay un límite de que el niño le guste la robótica o que le guste la pintura o que le guste la ciencia. En cambio, a una niña no le puede gustar la ciencia, ¿me entiendes? No le puede gustar la mecánica. O sea, entonces está como estructurado. No me preguntes el cómo, pero está estructurada la sociedad aquí así. Entonces, en muchos casos, conocemos unos más cercanos en que una niña que eran dos hermanos, la niña, la mayor, identificaron primero al niño, que era el menor porque tenía unas actitudes de eso, de construir cosas, que bla, bla, bla. Y la niña tenía problemas de que era muy introvertida, que se tapaba, y a los 3 años la identificaron a ella y resulta que era de alta capacidad también. Y cuando un niño es de altas capacidades, los hermanos 99% seguros también lo son. Entonces, la búsqueda que nosotros tenemos es que ella acompañarla principalmente, y si nos pudiéramos mover de sitio a un sitio donde la validen, de gente que tenga muchas salidas para los diferentes colectivos, tengan salidas, tengan donde desarrollarse, no importa cuál sea tu característica, ¿me entiendes? Claro, que eso no es necesariamente migrar, sino que la sociedad esté mejor preparada para enfrentar claro. este tipo de características. Estaba como más sensible, más empática. Este cualquiera, porque esta es la mía, pero es que las personas que tienen niños con autismo también la pasan muy mal. Sí. Porque también tienen, a pesar de que yo creo que hay más salidas respecto a las altas capacidades, también son pocas. Y también es difícil. Tú sabes que yo leí un artículo antes de ayer, antes de hablar contigo, y decía que, bueno, yo no sé si qué tan exacto sea, pero que el 99% de los niños con altas capacidades no son descubiertos, solamente el 1%. Entonces, imagínate y lo ven, y ven, si eres una paternidad de vieja escuela, estás en un sistema de vieja escuela, imagínate esa cantidad de niños con esa. Y resulta, y ahora yo haciendo memoria, yo tuve muchos compañeros súper introvertidos que eran muy inteligentes. Entonces yo me preguntaba, bueno, ¿será que este también era de alta capacidad? También hay una tendencia ahora, y yo creo que es importante, en adultos que traten de identificarse. Precisamente a tu compañero que tú digas, al final tú dices, pero ¿para qué? Si ya mi camino está andado, o sea, no me van a ampliar en el colegio porque ya no estoy en el colegio, pero te puedes responder preguntas y te puedes hacer un proceso de introspección mucho más grande diciendo, es que yo me sentía el bicho raro, yo me sentía que hice mal tal cosa o que socialmente no me adapté tal cosa y no entiendo el por qué, pues ahora lo puedes entender. Entonces es un proceso de tipo de sanación, de introspección, de que te vuelvas a ver la vida. Eso es otra No, es como autoterapiarte. Claro. Básicamente. Mira, básicamente. La conversación ha estado muy buena, y de verdad te agradecemos muchísimo por toda la información que nos ha brindado, y creo que también resulta muy educativa para otros padres que pueden estar en esta misma situación, en esta misma circunstancia. ¿Qué has aprendido sobre ti gracias a Elena? He aprendido a desaprender. He aprendido a desaprender. Eso ha sido lo principal desde que nació prácticamente. No se trata de que nuestros padres le hicieran las cosas mal, sino que los padres le hicieron las cosas que tenían con los recursos que tenían, pero no siempre fueron lo más positivo. Entonces, desaprender mucho, separarme de lo que está socialmente permitido y volver a aprender. Y eso me lo ha enseñado principalmente Elena, pero también Victoria. Victoria también me ha enseñado mucho eso porque ella está constantemente en ese
proceso. Y es verdad que a mí me cuesta un poco más, pero lo he logrado. Sí. Así que yo le agradezco eso. O sea, que no te hagas, o sea, tu personalidad, que mucha gente dice, bueno, yo soy así y a mí nadie me va a cambiar de esta manera. No, no. Olvídate eso da igual, es bullshit, total. Entonces, tú ve viendo, ve analizando tu contexto, ve analizando lo que crees que tú que está bien, que está mal. La misma frase típica que un golpe a tiempo te resuelve muchos problemas, ¿no? Yo no tengo por qué pegarle a mi hija en ningún momento, ningún golpe a tiempo. Hay otras formas de hacer que esas cosas funcionen, no necesariamente con un golpe. Muchas cosas, o sea, típico, hay una frase que me quedó de un autor de aquí español, que tenemos esta presión de que comparte, cuando el niño es pequeño en un parque, pero comparte, dale tu juguete, pero comparte, pero entonces el tipo hace la analogía con los adultos, pero dale la llave de tu carro al vecino, pero comparte. No, ¿verdad? Porque eso sí, si no compartes, te tienes una consecuencia, que el otro no te va a prestar su juguete. Claramente, si tú le enseñas eso, entonces a lo mejor el niño dice, déjame compartir porque me interesa que el juguete. Entonces, es otra cosa, es otra forma de hacer las cosas. Y bueno, esa ha sido la paternidad, desaprender para aprender. Claro. Oye, está bueno ese mensaje. Yo, bueno, Mira, y como cierre. bueno, Bueno. antes de cerrar, por cierto, yo quería preguntarte qué había algo que que haya hecho Elena o algo así, después de todo este proceso que tú hayas estado muy orgulloso, por ejemplo, algo que haya así, que wow, mira lo que hizo Elena, que yo nunca imaginé que se iba a lograr, o sea, no sé, algún... ¿Pero en qué sentido? O sea, de que yo... Puede ser creativo, en piano, cualquier cosa, ¿sabes? Es que la respuesta rápida sería el piano, porque en tiempo récord empezó a aprenderlo muy bien. Entonces, podría ser eso, pero lo que yo creo que me ha quedado más fue el primer cómic que hizo. ¿Por qué? Porque agarró una historia que se inventó con dinosaurios y dibujó los dinosaurios, pero es que los dibujaba en un plano cenital. Entonces tú decías, pero explícame esto. No, mira, este es el dinosaurio, pero esta es la cabeza del dinosaurio, estas son las paticas del dinosaurio y este es el escritorio del dinosaurio que previamente estaba de frente. Y tú dices, ¿what? Wow. Espérate. Y después entonces, luego los dinosaurios estaban en una piscina y se metieron. Y luego hizo a los mismos dinosaurios dentro de la piscina con un color distinto porque están dentro del agua, ¿sabes? Entonces es el mismo dinosaurio, claro, pero con una especie de, no sé, de azul clarito porque están bajo el agua, ¿me entiendes? Y ya, yo ve que, madre mía, o sea, lo primero que dije fue, ahora te tengo que meter en clase de pintura, hija. O sea, que yo lo que quiero es que no se pierda ese talento, o sea, a mí, con lo de la prueba para identificarlo, a mí me da igual tener una etiqueta o no tener una etiqueta. A mí lo que me importaba era darle salida, porque con esa identificación tú puedes acceder a estos grupos que te estoy diciendo. Sin esa etiqueta no. Pero a mí me da igual que tú me dijeras a mí que Elena era alta capacidad o no. Yo necesito estar acorde a esa capacidad. Yo necesito saberlo porque yo necesito estar a la altura de esa capacidad. Y al final es un torbellino de cosas. O sea, si yo tuviese el dinero, ya esa niña estaría en clase, tampoco la quiero agobiar de clase, ¿sabes? De tener extraescolares por todos lados, pero la fotografía es algo que la tenemos pendiente. Clases de pintura las metimos aquí en el pueblo, eran malísimas, las sacamos. Los idiomas, era para los idiomas, tenemos que ponerla porque es muy importante que hable inglés, pero ella dijo, yo quiero hablar francés después, yo, bueno, espera. Entonces, además me imagino que todo eso económicamente también es un desafío, porque es como que cubrir la economía y la logística. Exacto, además. Nosotros tenemos la fortuna de que Victoria trabaja 100% en la casa. Entonces, es otro reto distinto, no es que es fácil. Es otro reto totalmente distinto. Claro. Y yo tengo híbrido, teletrabajo unos días y otro voy a la oficina. Entonces, tratamos de que ese equilibrio, la carga de la casa, que no siempre se cumple, que generalmente también por configuración social cae sobre la mujer siempre, sí o sí.
Quien tiene que tener la planificación de la casa, la limpieza de la casa, todo eso, hay que trabajarlo también y hay que volver una carga de eso, pero la logística es, vas para el cole y después si te conseguimos clases de pintura o de fotografía y es el día que yo tengo que teletrabajar y no tenemos sino un carro en la casa, ¿cómo hacemos para llevar a esa niña para Claro. esa clase? ¿Sabes? Sí. Es reto por todos lados y un Claro, agotamiento por todos lados. claro. Mira, Marieli, Yo quería preguntarte algo. ¿Cuál sientes que es tu mejor momento como papá? Mi mejor momento como papá, verga, no me hagas esas preguntas. Bien, te presento a Miguel. Mi mejor momento como papá, que son muchos, o sea, el hecho que te dije cuando la saqué, tiene que estar en el top, ¿sabes? El momento en que hizo su primera presentación de piano Ah, fue brutal. Que son muchísimos. Cuando le regalamos su primera cámara, que empezó a subirse a la mesa, empezó, póngase aquí y tal, y se lo hacía desde arriba, después desde abajo, hacía unas composiciones que al final tú la ves, son un poco básicas, pero yo no le dije nada, nadie le dijo nada, de planos, de secuencia, de nada, y ella más o menos acá. Esa parte sí, cuando está inspiradísima leyendo, que tú le hablas y tú dices, no te estás parando, no, que no está absorta en sus cosas. Claro. Es que son muchas. No sé, no me quedaría, no te sé elegir una. Claro. ¿Y qué consejos le darías o recomendaciones a otras familias que de alguna manera están también transitando todo este proceso? O sea, ¿cuáles podrían ser esas 3 grandes recomendaciones que tú podrías entregar? Proceso de paternidad o de altas capacidades, como dices. Mira, De lo que combinado, quieras. paternidad, de lo que quieras. O sea, una paternidad en medio de todo el contexto de altas capacidades. ¿Cuáles serían Bueno, esas recomendaciones? A otros papás. A otro papá. El primer Exacto. consejo es lo que me ha dado Elena, que es desaprender. Desaprende, ponte en blanco. Es verdad que es muy difícil tener una abuela que dice, quítale la teta a tal momento, porque si no se va, no la cargue, no le des esto, no le des lo otro, no sé cuánto. Eso, agradécelo, le dice muy bien, gracias, pero a otro lado. Claro. Infórmate mucho, ten mucho conocimiento de las cosas que vas a hacer y presta mucha atención a los detalles de tu vida. Mucha atención. O sea, nosotros empezamos a ver, esto ya es con lo de las altas capacidades, que Elena levantó la cabeza, que mantuvo la cabeza más rápido que antes. Y yo, para mí levantó la cabeza en el momento que tuvo que levantar la cabeza. Caminó súper rápido, se quitó el pañal súper rápido y todo eso parece que es dentro de esta característica. Entonces, claro, si tú no lo sabes, como yo, para mí era normal. Era normal. Ese era mi contexto, mi naturalidad normal. Entonces, mucha atención a los detalles, mucha atención a estas cosas y acompañar a tu hijo en lo que sea que vaya a hacer. Yo quisiera que a ella que le gusta la música, que tocara, que hiciera rock, metal, pero si ella va a hacer otra cosa, pues acompañarla mucho, acompañarlo, apoyarse mucho si tiene la oportunidad y la fortuna de tener una pareja que está en la misma sintonía que tú, apoyarse mucho y que sea un equipo porque vienen curvas grandes, vienen curvas grandes y necesitas de ese apoyo. O sea, no digo que estando solo no lo logres, sino que es mucho más amigable el camino teniendo a alguien. Claro. Pero sí, eso. Desaprender, prestar mucha atención a tu hijo y acompañarlo en lo que sea. Buenísimo. No, Gabriel, de verdad, muchísimas gracias por acompañarnos, por esta linda conversación, de verdad. O sea, hace 20 años que entramos a la universidad y yo creo que, como que pese a que tenemos años sin vernos, creo que al final como que la conexión sigue siendo la misma y de verdad qué bueno saber de ti, qué bueno verte, qué bueno saber que están bien.
No, Qué bueno no sé que cuándo Elena sigue cumpleaños Mike, creciendo. pero nosotros cumplimos años seguidos, ¿no? Juan. Nosotros cumplimos años seguidos, claro, sí. Tú cumples el 27 y Juan y yo cumplimos el 28. Entonces, Y yo como cumplo que 3 semanas después. Tú cumples Por 3 ahí. semanas después, sí. 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 Bueno, señores, muchísimas Bueno. gracias por acompañarnos. Recuerden siempre compartir este episodio. Dejen sus comentarios. Si también tienen algunas consultas sobre temas que hemos abordado hoy, déjenlo acá O si abajo. se dan cuenta que en- son niños de altas capacidades y no lo sabían, si no ponen esta También. conversación, cuéntenos qué tal. Exacto. Pues dejen allí y compartan este contenido que para nosotros es importante. Así que recuerden que siempre estamos buscando crear este sentido de comunidad. Así que muchísimas gracias, chicos. Estamos hablando. Chao.